Bienvenidos a Salto Cuántico. Salto Cuántico. Podcast de Asanu Coach. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Salto Cuántico. Muy feliz de recibirte como cada semana. Y tengo un tema que me parece súper interesante para esta ocasión y que nos va a servir también para seguir aprendiendo, para seguir explorando distintos espacios y distintas formas de entender nuestra realidad. Seguramente tú has escuchado este nombre, Jacobo Grinberg. ¿Te suena? Si no te suena, hoy día entonces vamos a explorar este caso que es muy interesante, y si ya te suena y lo conoces incluso a lo mejor de memoria de hace mucho tiempo, es probable que ya entiendas por qué es tan relevante. Y siempre se abren nuevas aristas. Lo importante para nosotros acá en Salto Cuántico es poder rescatar algunas cuestiones que nos puedan servir para entender mejor nuestro camino, para entender mejor las reglas del juego, de esta realidad en la que estamos, que parece tan rara a veces, y que en nuestro caso la ciencia también nos interesa incorporarla para poder mezclar estos mundos, espiritualidad y ciencia, como hacemos cada semana acá, y que en este caso de Jacobo Grinberg se manifiestan de manera muy potente esta mezcla entre espiritualidad y ciencia. Antes de comenzar, simplemente, como siempre, recordarte, animarte a compartir estos capítulos, a poder escuchar todos los capítulos anteriores, a visitar mi Instagram, Asanu Coach, para que puedas entender todos los procesos que imparto, que tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, y todos los cursos y toda la publicación de información que permanentemente estoy haciendo en ese canal. Así es que suscríbete, ponle me gusta, ayúdanos a construir esta comunidad y a que esta información llegue a más personas cada vez. Comencemos. Jacobo Grinberg, un personaje enigmático para muchos, casi una leyenda popular, mística a estas alturas. Si no lo conoces, te invito a que puedas explorar en un montón de información y videos que hay en internet, en YouTube. Yo acá no me voy a centrar en la historia de él, en dar todos los hitos, las fechas, porque eso ya lo puedes encontrar allá afuera y hay infinita información. Lo que vamos a intentar hacer acá es unir lo que significa Jacobo Grinberg con la ciencia, con la espiritualidad, con todo lo que tocamos acá en Salto Cuántico, para poder sacar un extracto, las conclusiones principales para nuestra vida. Y realmente esta historia es alucinante, es muy potente, muy misteriosa, tiene todo ese morbo también de lo que puede haber ocurrido con él. Así es que atenta, con las antenitas bien paradas hoy, para poder sacar conclusiones de esto. Lo primero, decir quién es Jacobo Grinberg, ¿no? Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Él, desde una edad temprana, podríamos decir desde la adolescencia, todos los cercanos hablaban de que era muy curioso, era una persona muy siempre en la búsqueda de lo nuevo, de preguntar, de explorar. Por lo tanto, su perfil desde siempre fue ese. Él estudió psicología inicialmente, pero luego fue derivando en todos los temas de conciencia a través del cerebro. Empezó a estudiar sobre neurociencia, el funcionamiento del cerebro, y finalmente se empezó a dar cuenta que esta realidad funciona de una manera diferente a la que le estaban enseñando, ¿no? Finalmente Jacobo Grinberg, y voy a ir al final de su historia, terminó siendo un personaje importante, con mucha influencia, con muchos libros,
editados, y cuando estaba acercándose a descubrir cuestiones que para muchos son cruciales, reveladoras de esta realidad, de pronto desapareció. Y cuando decimos desapareció, realmente desapareció. O sea, ni siquiera se sabe si está muerto. Nunca se encontró su cuerpo. Y ahí comienza toda esta leyenda, si tú quieres, todo este misterio que se mezcla con lo policial, con las teorías un poco eh, de, eh, de cuestiones extrañas, de toda esta ficción, realidad que empieza a circular alrededor de este personaje, ¿no? Eh, la verdad es que cuando uno ve los videos, lee sobre este caso, es súper interesante también desde ese punto de vista, es atractivo, hay que reconocerlo, ¿no? De toda esta película. De hecho, hay un documental que salió hace poco, bueno, en verdad hace algunos años ya, ¿no? Pero bueno, es bastante reciente dentro de todo, y ahí tú puedes explorar un poco en ese relato que me pareció súper interesante, aunque como te digo, hay un montón de videos e información por todos lados, ¿sí? Entonces, hay mucha teoría conspirativa detrás, misterio, ciencia, espiritualidad, es una historia súper potente. Entonces, ¿qué es lo que nos puede convocar hoy a partir de Jacobo Grinberg? Él empezó a hacer su trabajo en la década del 70 del siglo pasado, prosperó mucho en la década de los 80 y desapareció el año 94. En diciembre del año 94, si no me equivoco. Entonces, durante todos esos años él empezó a escalar en cuanto a importancia, terminó siendo un referente de los estudios de la conciencia, del cerebro y de cómo funciona esta realidad. Esto fue en paralelo a todas las investigaciones que después salieron a la luz que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos en este proyecto Stargate, en donde también se exploraba todos estos efectos paranormales, estas capacidades psíquicas de algunas personas y nuevamente la naturaleza de esta realidad. Porque hay personas que pueden conectar con información que está ocurriendo en otro sitio, te puedes conectar a nivel geográfico con otros países, otros continentes, porque dos personas pueden conectarse y tener la misma información al mismo tiempo, porque hay personas que reciben intuiciones, premoniciones, la visión remota, todo eso. ¿Por qué podría estar involucrándose un gobierno detrás de esa investigación? Y pasó que durante la Guerra Fría los países tenían muchas investigaciones secretas y una de ellas era la capacidad que tiene el ser humano de poder conectarse con información y espiar incluso a su contrincante usando estas capacidades psíquicas. O sea, imagínate el avance que podría haber significado para un país dominar esta investigación. Entonces, toda esta historia de Jacobo Grinberg también tiene un correlato paralelo que a veces se entrecruza con en cuanto a las investigaciones de Estados Unidos en este proyecto Stargate, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo fue el camino de Jacobo Grinberg? En algún momento, en su búsqueda de estos principios paranormales, psíquicos, en estas capacidades extrañas de esta realidad, él empezó a investigar a los chamanes de México. Los chamanes eran estos personajes que podían sanar con sus manos, que podían tener información que no tenían por qué tenerla, que podían bajar información, que podían sanar, incluso operar. Había gente que declaraba haber visto a chamanes operando con su mano o con cuchillos, con utensilios bastante cotidianos, alejados de lo que significa la medicina de alto estándar, y que sanaban a personas y las personas salían caminando ya sin ese problema de salud. Entonces él se sumergió profundamente en este mundo. ¿Y dónde partió todo? A través de personas del gobierno
según lo que pude investigar, a él le llegó la conexión con una señora llamada Pachita. Seguro que si tú ya conoces esta historia, bueno, no voy a ahondar mucho porque, como digo, lo puedes investigar por tu cuenta, pero básicamente para lo que queremos construir hoy acá. Pachita era una chamana, una sanadora, que muchos pudieron ver trabajando. Había muchas personas que estuvieron presentes en sus operaciones y no lo podían creer. Cuando Jacobo Greenberg vio lo que hacía Pachita, que era operar, sacar órganos, materializar en sus manos órganos nuevos, reemplazarlos, reemplazar vértebras de la columna, o sea, estamos hablando de procedimientos que son para la medicina inclusive difíciles, potentes, profundos. Ella lo hacía en su casa, en su cocina, materializaba en sus manos nuevos órganos. O sea, eso es magia. ¿Cómo puede hacer una persona eso? Y luego introducirlo en el cuerpo y esa persona salía caminando sana. Entonces ahí toda la mente científica de Jacobo Greenberg empezó a explotar. O sea, todo lo que me han enseñado de cómo funciona esta realidad no calza con esto. Y yo lo estoy viendo. Entonces él se sumergió en una relación íntima con Pachita. Pachita seguramente le enseñó muchas cosas y él alucinó y rayó con estos temas, tanto así que investigó por años, sacó libros sobre los chamanes mexicanos, etc. Entonces lo que empezó a entrar en la mente de Jacobo Greenberg, primero es que esta realidad funciona diferente a como le habían enseñado en la universidad o en el mundo científico formal, pero por otro lado la idea de que la materialización de las cosas provienen de otro espacio, de otra dimensión, llámale como sea. Él anteriormente en sus estudios del cerebro había llegado a la conclusión de que si el cerebro es una máquina biológica maravillosa, pero lo que hace es decodificar ondas del espectro electromagnético, eso es todo lo que hace y tú lo puedes buscar en internet, todo el espectro, desde las ondas más lentas hasta las más rápidas, pasando por las ondas de radio, las ondas lumínicas, ¿cierto? Las ondas infrarrojas, ultravioleta, rayos gamma, rayos X, etc. Todo lo que existe en este universo es parte de ese espectro electromagnético. Entonces él decía, el cerebro lo que hace es decodificar ondas electromagnéticas. ¿Por qué tenemos una experiencia consciente a partir de eso? El cerebro no es capaz de hacer eso. El cerebro solamente decodifica ondas electromagnéticas, donde reside, donde habita esa experiencia. Entonces concluyo que la experiencia está fuera del cerebro y que es no local. ¿Qué quiere decir no local? Que no está ubicada en un punto en particular del tiempo-espacio, por ejemplo, dentro del cerebro, en alguna parte, en algún conjunto de neuronas, no, sino que está fuera, en otro espacio en donde se comparte esa conciencia y esa conciencia opera a través de este transmisor o receptor, como un equipo de radio que podría venir siendo el cerebro. Entonces, al ser no local, todos compartimos acceso a esa conciencia. Es como el inconsciente colectivo de Jung, ¿cierto? Y eso inmediatamente supone que la conciencia está fuera del tiempo-espacio. Entonces, lo que él se empezó a dar cuenta era que había gente que podía acceder a esa conciencia atemporal, omnipresente, y bajar códigos, bajar información que podía luego materializar acá, como lo que hacía Pachita en sus sanaciones, ¿no? Bueno, esto lo sumergió, por supuesto, en una búsqueda frenética total de la naturaleza de esta realidad. Entonces, en el mundo que estamos viviendo pasan cosas raras, entonces tienen que ser otras las leyes que gobiernan esta realidad. Estamos viviendo en una realidad diferente a la que pensamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto empezó a tener paralelismos con muchas culturas, con muchas religiones, con muchos textos antiguos, en donde culturas egipcias, quizás de la India, el budismo, te empieza a hablar de que esta realidad no es tan real como tú crees, es una especie de ilusión, en donde las cosas que pueden pasar acá, para algunos pueden ser mágicas o milagrosas, pero en verdad responden a un patrón subyacente que desconocemos. Entonces, si esta realidad en verdad es ilusoria, virtual, es como un sueño, una virtualidad que tú puedes manejar desde
el nivel de conciencia superior, puedes hacer que pasen cosas acá que parecían ilógicas, imposibles, ¿no? Entonces, esa importancia de la no localidad es crucial, porque si la conciencia que vive esta experiencia está fuera del cerebro, cambia todo. De hecho, era algo que había propuesto un neurobiólogo anterior llamado Carl Privam, que él de alguna manera estableció esta idea del cerebro holográfico, ¿cierto? Es decir, la conciencia funciona a nivel holográfico, en donde está en todos lados y las ideas, las palabras, los recuerdos no están en el cerebro en un cajón particular, sino que están en el todo, en esta dimensión accesible para todos y todo, y se va descargando al cerebro como ideas, pensamientos, memoria. Entonces, pareciera ser, con todo esto que estaba averiguando también Jacobo, que vivimos en una realidad como que fuera un holograma, o sea, como que fuera una proyección en donde cada parte tiene la información del todo y se materializa acá a partir de estos códigos que terminan siendo la materia que nosotros vemos, los objetos sólidos, pero que siempre son un fenómeno representado por el cerebro. No es real esta realidad, es virtual. El cerebro la está representando de manera sólida, real, material, pero en verdad no existe como tal. Entonces, bueno, Jacobo empezó a hacer muchos experimentos. Uno de ellos tenía que ver con la conexión entre cerebros. Él se dio cuenta que cuando dos personas tienen una relación íntima, emocional, puede ser pareja romántica o no, familia, amigos, pero hay una relación, hay una conexión inicial. Cuando son separados en espacios geográficos distintos, que pueden ser de una habitación a otra, o de un edificio a otro, o de un país a otro, se dio cuenta que cuando tú estimulas a uno de los dos, el otro que está separado físicamente también recibe esa estimulación a nivel cerebral. Obviamente midiéndole la frecuencias cerebrales, en el córtex, etcétera. Estas cosas que se hacen siempre. Entonces uno de los experimentos era apuntar con un flash a los ojos del primero, de esta pareja conectada, y él obviamente recibe esta señal lumínica y eso se ve reflejado en los patrones cerebrales. Pero en el segundo individuo que está en otro lugar ocurre lo mismo, quizás en menor intensidad, pero súper sincrónico. Las mismas fluctuaciones, oscilaciones sincrónicas con el primero. ¿Cómo podía ser esto, no? Y esto significa que esos cerebros en verdad están conectados no por la materia, sino que están conectados a través de este campo superior de información. Y esto se parece mucho a la idea del entrelazamiento cuántico. Esto está descubierto hace mucho más tiempo, aunque se han venido sumando y sumando expedientes y nuevas confirmaciones, inclusive hasta hace pocos años atrás un premio Nobel, que ya les voy a comentar. Por lo tanto, este entrelazamiento cuántico hablaba de partículas subatómicas, partículas fundamentales que cuando estaban relacionadas en un principio y eran separadas, se comunicaban más allá de la velocidad de la luz, o sea, más allá del tiempo-espacio. ¿Cómo podía ser eso? Pareciera ser que están comunicadas a través de esta dimensión original que es anterior a nuestro mundo material, o que proyecta nuestro mundo material. Pero eso se había visto a nivel de partículas subatómicas. Otra cuestión muy distinta es verlo a nivel macro, a nivel cotidiano, con dos personas, ¿cierto? Entonces él se empezó a dar cuenta que parece que esta realidad funciona muy diferente, pareciera ser que es virtual, pareciera ser que el cerebro te genera esta realidad que no es sólida, pero que está siendo originada a partir de descargar datos desde otro lugar, desde otra dimensión. Y él, a esa otra dimensión, a ese campo que contiene toda la información de este universo, le llamó la latiz. La latiz sería como un campo disponible de información, invisible a nuestros ojos, no actualizado, no manifestado en el campo material, pero sí que da origen a este. ¿Y qué es lo que él proponía? Nuestros cerebros se conectan a ese campo de información para traer esa información y generar acá la manifestación en la materia. Y que este mundo sería un mundo virtual, holográfico, simulado, que permite que tú
proyectes acá esta experiencia material con fines de, puede ser, por ejemplo, aprendizaje espiritual, desarrollo, etc. Entonces, el cerebro nada más sería como un intercomunicador y un proyector para que tú puedas vivir esta experiencia en la virtualidad. Eso cambiaba todo el paradigma de la historia de la ciencia. O sea, si estamos en un mundo virtual en donde las personas se pueden comunicar a distancia, en donde puedes sanar enfermedades, donde puedes generar operaciones virtuales sanando órganos, eh, todo cambia, ¿no? Esto sería otro mundo. Pero lo lindo es que tenía un paralelismo con lo que ya veían los chamanes Jacobo, o con lo que ya se sabe que muchas culturas siempre tuvieron, ¿no? Esta comunicación a distancia, esta visión sin los ojos, esta telepatía entre personas. O sea, parece que el ser humano tiene esta tecnología escondida, no explorada, que no nos han dicho que tenemos, no nos han permitido potenciar o descubrir, porque nos han dicho siempre que lo único que existe es la materia. Jacobo Greenberg también hizo experimentos de visión remota y de visión extraocular, que no es exactamente lo mismo. La visión remota es cuando tú puedes salir de tu cuerpo y explorar otros espacios, otros países, otros continentes, otros lugares físicos, incluso la esquina de tu casa, la plaza de tu barrio, pero puedes ver cosas que están ocurriendo en otros lugares, siendo que tu cuerpo físico permanece en reposo en el lugar inicial. Eso es la visión remota. Después la visión extraocular, visión extraocular, digo bien, él entrenó a niños, porque los niños tienen esta conexión limpia, digamos, y los entrenó para, tapándoles los ojos, vendándoles los ojos, ellos pudieran ver lo que se les presentaba adelante. Una tapa de un libro, un dibujo, una lectura, un cartel, lo que sea, ¿no? Y los niños podían ver y leer perfectamente. De hecho, eso existe, es real. Ustedes pueden ver, hay cursos, hay personas adultas que han aprendido a hacerlo, que tú siguiendo una pauta y este curso tiene módulos y qué sé yo no lo he hecho, pero está en todos lados, búscalo. Gente que estudia y lo logra, termina leyendo con los ojos tapados. Es una capacidad que se va trabajando. De hecho, hay una película documental. Mira, en este minuto no lo tengo, pero es la historia del extraordinario XX. No recuerdo exactamente ahora el nombre y apellido del personaje, pero fue un tipo que aprendió a ver sin los ojos y empezó a ir a todos los casinos y a ganar una cantidad de dinero abismal, producto que siempre le ganaba al casino porque podía ver sin los ojos. Podía ver las cartas que estaban detrás de la mano de las personas o qué sé yo. Entonces todo esto suponía que tú podías acceder a eso sin los ojos porque en verdad no estabas viéndolo por la materia, lo estabas viendo a través de este campo, la latiz, descargando la información de lo que pareciera que está físicamente delante tuyo. Pero en verdad tú estás siempre conectándote con este campo que es la latiz, creando esta vida material. La vida material en realidad no es tal, es una ilusión. Es algo que también te han dicho muchas culturas para atrás, ¿no? Estamos en una especie de sueño, de ilusión. El tema es que Jacobo Greenberg lo estaba intentando demostrar científicamente y eso ponía nerviosos a muchos. Y científicamente él empezaba a descubrir la mecánica detrás, la técnica, y ya lo podía describir en un paper con un método. Esto podía ser dos cosas. Primero, peligroso para muchos, pero en segundo lugar, una ventaja / desventaja para muchos. Por lo tanto, seguro que había grupos que pretendían que esa información se quedara solo con ellos, ¿no? Y ahí es donde se dice que Jacobo Greenberg empezó a tener mucha relación con muchos grupos de poder, entre ellos algunos gobiernos, y entre ellos seguramente el de Estados Unidos, y que él se supo después con los años que él había mantenido relaciones, reuniones, incluso viajaba a dar clases y a tener seminarios durante años a otros países, inclusive en Estados Unidos. Y eso se supo después. Por lo tanto, él seguramente estaba involucrado en muchos de estos proyectos. De hecho, hay científicos estadounidenses
como Thomas Campbell o Robert Monroe, que ellos estuvieron presentes en los proyectos de Stargate y que ellos hablan, sobre todo Thomas Campbell, que él ha escrito libros y da charlas alrededor del mundo de esto, que él pudo comprobar científicamente y él empíricamente, saliendo él de su cuerpo en estas sesiones científicas donde ciertas frecuencias te permitían entrar en conexión con ciertos espacios, trances especiales donde salías de tu cuerpo y empezabas a viajar y a moverte. Y él dice, a mí no me lo han contado, yo esto lo viví, por lo tanto entiendo que estamos viviendo en un mundo virtual. Estamos viviendo en un mundo virtual en donde este campo que acumula la información va proyectando acá la materia, pero tú puedes acceder a ese campo y ver todas las probabilidades, todas las realidades paralelas y todo lo que está ocurriendo en esta realidad rara, ¿no? O sea, es muy potente. Es como que nosotros el día a día lo vivimos con la mesa, la silla y yendo al trabajo y ni nos imaginamos, ni siquiera nos imaginamos todo lo que está detrás, ¿no?, de esta realidad. Entonces, Thomas Campbell habla abiertamente de que estamos viviendo en una realidad virtual y él lo ha estudiado, lo ha vivido también empíricamente. Y esto va en paralelo en los mismos años en que Jacobo Greenberg estaba llegando a estas conclusiones por su cuenta. Entonces, hay toda un intrincado ahí científico, político, espiritual, de conciencia, súper interesante, en donde al parecer muchos estaban llegando a las mismas conclusiones en distintos lados. Entonces se cree que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera estaba involucrado en esto. No me quiero meter en la parte de la historia, en el área chica. Eso, como te digo, lo puedes ir a buscar. Está en muchos lugares. Pero también tiene mucho que ver la segunda mujer que tuvo Jacobo Greenberg. Todos la apuntan a ella como una pieza clave en esta historia, etcétera, etcétera. No te quiero hacer un spoiler. Anda a ver el documental o anda a ver los millones de videos que hay ahí. Pero al parecer entonces, parte de este misterio y esta historia sabrosa es que probablemente él estaba teniendo contacto con la CIA de Estados Unidos y probablemente tuvieron que ver en su desaparición posterior. De hecho, Jacobo Greenberg empezó a sacar muchos libros, y todos los libros tenían estas frases crípticas. Es como que él realmente estaba accediendo a otra información y él mismo en su historia estaba accediendo a quizás vidas de él en otras realidades paralelas. Empezó a poner frases encriptadas de que en algún momento él podría desaparecer. Le empezó a decir a algunos amigos que si él desaparecía estuvieran tranquilos, frases así, que hacían presagiar de alguna manera que él sabía algo y sabía que en algún momento podía llegar a desaparecer. Hay mucha gente que cree que él está vivo aún, trabajando en algún lugar. Por ahí leía que en cuentas bancarias de él han habido movimientos en los últimos años y nadie sabe quién está haciendo eso, bueno, etcétera, ¿no? Cuando él desaparece, también desaparece su mujer de esa época, entiendo que un mes después o algo así. Entonces es realmente todo muy misterioso, muy sabroso, si tú quieres verlo así. Pero lo importante acá es lo que nos puede dejar esta historia a nosotros, ¿cierto? En nuestra realidad. Tú vives una realidad diaria en donde tú crees que es todo normal, pero a lo mejor estás activando procesos inconscientemente que te darían un poder enorme si es que tú empiezas a reconocerlos, ¿cierto? O sea, si tú te das cuenta que estamos viviendo en una realidad virtual, que tú puedes descargar información y puedes cambiar tu vida, y que al final la vida que tú tienes es solo la vida que tú has querido descargar, que a lo mejor todos tus problemas, todos tus enrollos, toda la carga emocional que traes por tu pasado, las sanaciones, a lo mejor, sin saberlo, tú lo has venido creando, porque no te han entregado el control, porque no tienes esa información. Pero si tú quisieras, podrías, en un chasquido de dedos, cambiar tu realidad. Y eso a muchos puede ser que no les convenga, que tú sepas eso, ¿no? Lo digo realmente sin un afán conspiranoico, simplemente esto es una historia de miles de años, ¿no? No es solo de ahora. Entonces puede ser que por algún motivo hay grupos que lo han sabido siempre y otros grupos que no. Y como en cualquier área, cuando alguien sabe algo y el otro no, va a tener una ventaja. Entonces, no quieren perder esa ventaja, ese grupo en particular, sean quienes sean. Entonces, si tú despiertas a la
al lugar en donde estás viviendo, realmente, al que no te han contado, despiertas a lo que la ciencia también viene descubriendo, a lo que la espiritualidad te ha venido diciendo, maestros místicos durante miles de años, y de repente juntas las piezas y dices, wow, estoy viviendo una realidad diferente y no me había dado cuenta. Eso es parte de lo que yo trato de entregarte en experiencia. Experiencia es este proceso individual que yo entrego ya hace más de un año, donde han pasado un buen grupo de personas y vamos aprendiendo las reglas del juego de esta realidad en base a física. Es un proceso espiritual, pero en base a la física moderna. Es alucinante. Las personas empiezan a cambiar su percepción de la realidad, empiezan a despertar a esta nueva virtualidad, a las reglas del juego, a poder manipular de otra manera las cosas que le pasan en su vida, hacer magia, yo les digo, de una manera medio en broma, medio en serio. Vamos a aprender a hacer magia, a cambiar nuestra realidad, a moldear nuestra experiencia terrenal y vamos a construir el camino que vinimos. Cuando nosotros venimos a este planeta a vivir esta experiencia en este cuerpo, probablemente sabemos todo esto, pero se nos olvida al llegar acá. Entonces vamos a despertar eso que ya sabemos, probablemente, en base a ciencia. Cuando las personas empiezan a entender lo que se ha descubierto y vamos armando el mapa, el manual de instrucciones de esta realidad, ese manual nuevo, a partir de cero, vivir esta realidad bajo estas nuevas reglas, la mente de las personas empieza a explotar, se empiezan a ordenar un montón de cuestiones que han escuchado toda la vida por aquí y por allá, van entendiendo cosas que le pasan el día a día, van entendiendo cuestiones que no pueden superar y que les han costado, van entendiendo su camino de vida también. Es muy bonito y yo te invito, de paso aprovecho de invitarte a ese proceso. Es un proceso online, como todos los que yo imparto, por lo tanto lo puedes tomar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Te invito, míralo, chequéalo en mi cuenta de Instagram, Asano Coach. Pero bueno, es un proceso individual de 3 meses en donde nos zambullimos en toda esta información para cambiar nuestra realidad, para empezar a hacer esta magia, esta trampa, conectándonos con la verdad de esta realidad, conectándonos con ese espacio interior que tiene esta sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a nivel científico hay cosas que ya sabemos y que pueden calzar con todo esto que estamos hablando. Que era lo que estaba intentando hacer Jacobo Greenberg, unir esto con la ciencia y que científicamente puedas comprobar que esta realidad funciona bajo otras leyes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cerebro decodifica ondas, frecuencias electromagnéticas, eso lo saben todos, eso está en la neurociencia ya hace mucho tiempo, que tú lo que absorbes por el ojo no es un árbol, sino que es un patrón de frecuencias, que eso activa señales eléctricas en tus neuronas, en tu cerebro, y eso termina decantando en el córtex occipital y se genera la imagen, y luego eso va al córtex asociativo, en donde esa imagen se involucra y se mete en darle un contexto, un significado según tu experiencia vital. Entonces, las frecuencias que nosotros podemos observar o percibir son, pero es que menos del 1% de todo lo que existe. O sea, estamos metidos dentro de una realidad que tiene muchos datos, pero solo podemos darnos cuenta de un porcentaje minúsculo, menos de un 1%, creo que es menos que el 0,1% incluso. Entonces, ¿podemos saber que realmente conocemos lo que existe? ¿Puede la ciencia arrogarse la potestad de decir esto es así, la vida es así? Absolutamente no, es ridículo, ¿no? La ciencia nos ayuda, por supuesto, a entender y dilucidar patrones que después nos pueden servir para esa repetibilidad, ¿cierto? De entender cómo funciona esta realidad. Pero el campo en el que la ciencia puede decir algo es muy pequeñito comparado con el todo. Y la idea es ir escalando. La idea es que cada vez la ciencia vaya abarcando más espacios, ¿no? Pero si yo menos del 1% puedo estar seguro de lo que existe, muy pedante, es ridículo que yo crea que lo sé todo. Habría que abrir ese campo de información incorporando esto, incorporando la conciencia, incorporando la no localidad, incorporando el entrelazamiento a partir de este campo que Jacobo Greenberg llamaba la latiz, el campo cuántico, lo no implicado, como le decía Born, etc.
Hay un experimento clásico en la física cuántica que es el de la doble rendija, tampoco lo voy a explicar con detalle, lo hemos hablado un montón de veces en los capítulos anteriores, pero básicamente es donde los científicos se dieron cuenta que el que hace aparecer las cosas es el observador. El observador le demanda una estructura de onda de probabilidades que uno de esos datos se concreta acá en la materia. Por lo tanto, la materia es un on demand, por decirlo así, del observador, de la conciencia, esa conciencia que no habita en el cerebro al parecer, sino que habita afuera. Por lo tanto, nosotros los observadores estamos afuera, el yo está afuera de esta realidad, demandando datos que colapsan acá en la materia como partículas. Y esas partículas son las que van generando nuestro mundo, nuestro día a día. Y eso es a partir del observador que demanda esos datos, por decirlo así. Entonces, si conocemos tan poco y nosotros somos los que vamos creando nuestra realidad, estamos creando una realidad muy angostita de una posibilidad enorme que hay de realidades que podríamos crear. Tú estás creando tu vida tal como hoy día la conoces, pero tienes infinitas posibilidades de realidades diferentes que no estás aprovechando, que no estás reconociendo, que no estás trayendo a la materia. Y mucha gente quiere estar mejor, porque si dijéramos que el 100% de los humanos están perfectamente bien en su peak de felicidad, ya, dejémoslo tal como está. Pero, obviamente, irónicamente, eso no es así. Entonces, cualquier persona que sienta que quiere estar mejor, cualquier persona que crea que quiere conseguir ciertas cuestiones que hoy no tiene, de vida, materiales, no materiales, amorosas, de emprendimiento, de proyectos, de plenitud, paz interior, lo que sea, el cuerpo físico, hay un montón de posibilidades que tú puedes descargar a la materia y no lo estás haciendo porque no sabes que existen. Entonces, la importancia, ¿no? De tú traerlo y tú crear, tú demandas a estos códigos, a esta matriz que pueda generar eso en la materia. Imagínate lo que significaría saber cómo hacerlo. Hace 3 años, el 2022, el premio Nobel de Física lo ganaron 3 personajes. 3 personajes que estamos hablando del premio Nobel de Física, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Y ese premio Nobel lo ganaron por demostrar básicamente lo siguiente. Por demostrar que la materia no está ahí antes de que tú la percibas. O sea que cuando tú miras o tú escuchas, se genera el fenómeno en la materia. Esto suena a contrasentido, ¿no? Es como uno dice, el árbol ya está ahí antes de que yo lo mire, y cuando yo lo miro simplemente constato que ya estaba ahí. No, no. Y aquí viene lo raro de esta realidad, ¿no? Estos 3 personajes venían estudiando esto hace muchas décadas. Son Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger. Estos personajes venían estudiándolo hace décadas, como te digo, y los experimentos cada vez le han permitido con la tecnología, con la ciencia más nueva, poder llevarlo a cabo de mejor manera. Lo primero que ellos un poco demostraron es la existencia de la no localidad. De hecho, Einstein tenía dudas con esto y él creía que en verdad habían variables escondidas de por qué las partículas se podían comunicar de manera instantánea más rápido que la velocidad de la luz, no por el tiempo-espacio, no por nuestra realidad física, sino que fuera de ella, por decirlo así. Entonces, Einstein dudaba de la no localidad y del entrelazamiento. Sin embargo, estos 3 personajes demostraron que Einstein estaba equivocado. En los años 60, John Bell, un científico, generó una prueba matemática para tratar de comprobar esto que decía Einstein, ¿no? Si se llegaban a violar estas desigualdades matemáticas, que se le llamó las desigualdades de Bell, ¿cierto? O las inequidades de Bell, si se violaban las desigualdades de Bell, quiere decir que Einstein no tenía razón y que existía la no localidad, el entrelazamiento, la comunicación por este otro campo que le llamaba la latiz a Jacobo Grinberg. Cuento corto, estos 3 personajes ganaron en el 2022 el Premio Nobel de Física por efectivamente comprobar que el entrelazamiento existe, es decir, que la no localidad existe, es decir, que Einstein estaba equivocado. ¿Qué quiere decir esto en lo práctico? Que cuando tú, la no localidad, ¿cierto? Es que las cosas se pueden comunicar más rápido que la velocidad de la luz, ¿cierto? Y que en el fondo esto redunda en que tú cuando miras algo,
¿cierto? Haces que eso aparezca, las cosas no están ahí antes de que tú las percibas. El realismo, el entrelazamiento y el realismo local. El realismo local es que las cosas estaban ahí y eso no sería así. Bueno, todo esto te lo comento porque por todos lados se viene descubriendo lo que mismo Jacobo Greenberg está descubriendo, pero lo mismo que Buda nos decía, que este mundo es una ilusión y que está generándose por la mente. Las mentes, tus pensamientos. Tú estás maquinando y generando esta matrix en donde tú vives y que crees que es física, pero es una especie de virtualidad y esto es muy interesante. Por lo tanto, quiero dejar algunas reflexiones finales. Y todo esto ha venido pasando el último siglo, de hecho, podríamos decir los últimos 50 años potentemente. ¿Qué podría pasar con la inteligencia artificial quizás en los próximos 10 o 20? ¿Podría ser que nosotros mismos en 20 años más o nuestros hijos terminen viviendo en una realidad en donde ya se saben estas cosas? En donde ya entendemos la intuición, la precognición, los sueños lúcidos, los viajes astrales, la sanación por imposición de manos, la meditación, tu capacidad de concretar en la materia, de manifestar, o sea, que termine levantándose el velo y nos damos cuenta que todo el tiempo hemos estado viviendo en un teatro diferente al que creíamos. Eso sería increíble, ¿no? Y por otro lado, no a nivel de sociedad, sino a nivel tuyo personal. ¿Qué significaría para ti darte cuenta que tú estás creando tu vida? Y en segundo lugar, conocer los mecanismos de cómo la estás creando y poder cambiar eso y poder hacer que aparezcan otras cosas y darte cuenta que quizás tú no estás viviendo acá en la materia, sino que estás viviendo fuera de esta materia y que estás a distancia, por decirlo así, desde esta otra dimensión observando este juego en el que en esta realidad tú eres tu nombre y tu apellido, que tu nombre y tu apellido en verdad no son tú, sino que son el personaje por el que tú estás viviendo en esta irrealidad, en esta ilusión. Wow, muchas preguntas, muchas implicancias que te quiero dejar hoy, ¿cierto? Yo sé que más tarde tienes que ir a comprar al supermercado, yo sé que mañana tienes que ir a trabajar, yo sé que tienes que pagar a fin de mes la luz y el agua, pero ¿qué tal si todo eso no existe? ¿Qué tal si en verdad tú estás acá para algo distinto? ¿Qué tal si por un momento dejas de darle cabida a todas esas frases que la mente te va a inventar? Es que no puede ser, pero es que igual tengo que pagar la luz, pero es que igual mañana tengo que comer, y siempre como justificándose para no meterse en el tema de fondo. ¿A qué viniste acá? ¿Por qué estás viviendo en esta realidad rara? ¿Cuál era tu objetivo cuando viniste, cuando lo preparaste? Te invito a eso, te invito a que te des un día, una hora o una semana o un mes para vibrar en esto. Busca información, lee, investiga, mira videos, escucha podcasts, métete en esta realidad paralela y despierta, ¿no? Despierta un poco a esta capacidad de recordar a qué diablos vinimos y de qué se trata estar acá. Yo sé, hay que ir al supermercado más tarde, pero eso que no sea excusa para nunca pensar en lo realmente importante, que es quién eres tú, conócete a ti mismo, cuál es tu afán de estar acá, por qué estás en esta realidad ilusoria, qué aprendizaje quieres sacar y cuál es tu posibilidad de que despierta a que tú estás creando esto y que por lo tanto lo puedes cambiar mañana. Cuando digo mañana, puede ser en una hora más, mañana, en un año más, digo que tú lo puedes cambiar cuando lo decidas y que puedas conectar con esa parte tuya que habita fuera de la materia y que sabe a qué vino. Es un mundo increíble, infinito, infinito. Bueno, amigos queridos, lo dejo hasta acá por hoy. ha sido bastante y todo esto a partir de este personaje llamado Jacobo Greenberg, que está reflotando, se está hablando nuevamente mucho de él y no es por nada, ¿eh? Estamos viviendo una época alucinantemente interesante. Así que te lo dejo para que te encienda esa curiosidad. Y como siempre, invitarte a compartir este capítulo, a poder mirar los episodios anteriores, a poder ponerle me gusta, suscribirte, dejar tus comentarios bonitos.
y seguir conectados, seguir conectados. Nos vemos la siguiente semana y la que viene y vamos entre todos construyendo este despertar en esta realidad. Te invito a mi Instagram, Asano Coach, que quede ahí experiencia, este proceso que humildemente creo que te va a cambiar la vida, va a cambiar la manera en que entiendes tu vida, va a cambiar la manera en que tú entiendes quién eres tú y cuáles son las mecánicas y las reglas de este juego de vivir esta realidad. Y te van a hacer cambiar también cómo construyes tu vida hacia adelante. Es alucinante y emocionante para mí ver cómo las personas van cambiando a través de las sesiones. Sesión 1, 2, 5, 8 y ya son otras personas que piensan distinto y que se hacen otras preguntas. Te invito. Es online, lo puedes tomar cuando quieras. Bueno, el llenado de los cupos es por anticipado, entonces si ya se llenó un ciclo hay que esperar al siguiente, pero aprovecha apenas puedas. El otro proceso que también entrego, que lo vengo dando hace 7 años, el proceso de coaching en nutrición integrativa, donde decodificamos las mejores rutinas que la ciencia ha develado para vivir más años, ojalá 100, 120, 150 años, todo indica que vamos a poder llegar ahí. Alejarnos de las enfermedades, vivir tu máximo potencial físico, mental, también, ¿por qué no? Para linkearlo con lo espiritual. Desde las rutinas, los hábitos, transformamos tu día, tu semana y tu mes. Es realmente un cambio alucinante y tienes cientos de testimonios en mi página de Instagram. Y además los cursos grupales que doy durante el año también. Te dejo un gran abrazo apretado, muchos cariños, toda la energía del mundo para la vida que estás construyendo esta semana y nos vemos en este viaje, en nuestro siguiente capítulo de este espacio en donde estamos todos intentando dar un tremendo salto cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.